Vamos a ver en este capítulo cómo es que el sistema operativo tiene que asignar la memoria a los procesos en un ambiente de multiprogramación, es decir, dándole la posibilidad que varios procesos se ejecuten simultáneamente. Por supuesto que el sistema operativo no va a estar solo, sino que el hardware lo va a apoyar en esta capacidad que tiene el sistema operativo de multiprogramación. Respecto de los fundamentos que tiene la asignación de memoria, se va a basar en el modelo de von Neumann, y entonces la CPU va a leer de la memoria las instrucciones de un programa de acuerdo al valor del PC, de este contador de programa. Entonces, por ese motivo va a ser una condición necesaria que el programa que está previamente cargado en memoria principal pueda ser ejecutado. Eso es el teorema básico de von Neumann, que los programas estén cargados previamente en memoria principal. Luego se sigue el ciclo de la instrucción por cada una de las instrucciones, pasando por los 6 pasos de las instrucciones, y se va a completar la ejecución de todas las instrucciones de un programa hasta llegar hasta la última. Los programas, cada uno de ellos, hacen mención a direcciones lógicas, es decir, a direcciones que tienen sentido para el programador. Pero, claro, la CPU no entiende de estas direcciones lógicas, entonces lo que necesita es direccionar a su unidad de memoria. Por lo tanto, en el bus de direcciones hay que poner direcciones físicas de esa memoria principal. Se hace necesario entonces convertir las direcciones lógicas que arma el programador en direcciones físicas. Las direcciones lógicas son la variable A, la matriz M, etcétera. Son nombres designados por el programador. Y esos nombres tienen que ser convertidos entonces en direcciones físicas, donde le va a tocar a cada una de esas posiciones cargarse en memoria principal. Esta conversión de direcciones lógicas a físicas se puede hacer en el momento de la compilación, en el momento de la carga o en el momento de la ejecución. Esos son los 3 momentos básicos donde se pueden hacer esas traducciones. Resulta que puede ser estática o dinámica la asignación de memoria. Esto es, cuando estamos asignando memoria, lo puedo hacer por una única vez en forma estática y las direcciones van a quedar convertidas siempre en esa posición de memoria, o dinámicamente en el sentido de que puedo ir traduciendo las direcciones al momento que se está ejecutando, por ejemplo, y entonces puedo calcular dinámicamente la dirección física de una posición de memoria virtual. Respecto de intercambio, en caso de que sea necesario, el sistema operativo podrá sacarse procesos de encima, o sea, de la memoria principal, o traer nuevos procesos. Y entonces los primeros métodos de multiprogramación alternaban procesos completos, salían o entraban entre la memoria y el disco, o sea, hacíamos un swapping. Y ejecutaba uno por vez. O sea que los primeros modelos los primeros modelos hacían, podían hacer multiprogramación, pero la multiprogramación era bastante lenta porque tenía que sacarlo al proceso completo de memoria y cargar otro proceso. Luego, el tema de asignación contigua de memoria se refiere a que los primeros procesos eran cargados totalmente en memoria y en forma contigua, o sea, desde una dirección inicial hasta una dirección final, todo el proceso era cargado en forma completa, sin dejar ningún hueco en el medio. Con registros en la CPU se controlaban que los direccionamientos se hagan en el espacio asignado al proceso. Es decir, cada vez que el proceso direccionaba la memoria, se lo controlaba que no sea menor que una dirección o que no sea mayor que una dirección, de manera que quede confinado en ese espacio direccionable. Luego apareció una técnica que favoreció al aprovechamiento de memoria, porque el hecho de cargar en forma contigua los procesos uno completo, en posiciones completas, hacía que en el ingreso y egreso de procesos se generaran huecos, y esos huecos eran un desperdicio de memoria. Por lo tanto, generaba fragmentación externa. Una forma de resolver la fragmentación externa era dividiendo la memoria principal en celdas o marcos de un tamaño fijo, frame, y entonces en esas celdas se podían cargar páginas que eran división del proceso, que tenían el mismo tamaño que esas celdas, y entonces se cargaban en esos huecos o celdas que eran del mismo tamaño. Cargar en forma contigua entonces generaba esos desperdicios, como decíamos, y la única solución era compactar, es decir, trasladar un proceso
completo en memoria principal para no dejar esos huecos intermedios. Ahora, la paginación, como decíamos, consiste en dividir ese espacio del proceso en porciones del mismo tamaño llamadas páginas. Estas deben ser cargadas en la memoria en lugares llamados marcos que poseen el mismo tamaño de las páginas. Esto tiene como ventaja la paginación que ahora en cualquier marco que esté libre se puede cargar una página y ya no hace falta que el proceso esté cargado en forma consecutiva en posiciones crecientes de memoria, sino en los marcos donde haya lugar. Hace falta, para poder traducir las direcciones que se generan dentro de una página, hace falta una estructura de datos, que es la estructura de la tabla de páginas. Cada proceso tiene que tener asociado, en el momento de la creación, una tabla de páginas. Así que cuando el proceso es creado, inmediatamente el sistema operativo le crea una tabla de páginas, que lleva cuenta de dónde están cargadas esas páginas, en qué marco están cargados. Así que normalmente las tablas de páginas ocupan mucho espacio en memoria principal porque tienen que tener una entrada con la información de qué es lo que está pasando con cada página, y si son páginas pequeñas, las tablas pueden ser muy grandes. Además, se hace lenta la búsqueda de información dentro de esas tablas porque muchas veces tiene que hacerse una búsqueda secuencial. Sobre todo si la tabla está en memoria. Obviamente que nos interesa que la tabla esté en memoria porque cuando hay que hacer una traducción de una dirección lógica física hay que ir a buscar la tabla que esté en memoria. Si estuviera en el disco sería una pérdida enorme de tiempo. Se han ideado muchos tipos de estructuras diferentes para facilitar esos inconvenientes. Ya eso vamos a ver en el capítulo. Luego apareció una técnica que se llamó segmentación. La segmentación es una técnica que, a diferencia de la paginación, tiene en cuenta la estructura de programación de los módulos, ya sean programas principales, funciones o subrutinas o áreas de datos particular, tiene en cuenta, entonces no la divide. Lo va a cargar al segmento o a la porción de programación completa en la memoria. No va a dividirla como hace la paginación. De acuerdo al tamaño que tengan los marcos de página, va a dividir la estructura del programa. No, la va a respetar y entonces van a generar segmentos, eso en el momento de la compilación. En el momento de la compilación se van a generar tantos segmentos como estructuras de programación haya. Entonces decíamos que habrá segmentos de funciones, un segmento del área de datos, el segmento que contiene la pila, segmentos que tengan procedimientos, etcétera. Así que, respetando si esa estructura no se parte, ya hay más posibilidades que un segmento, cuando se haya cargado en memoria, no se lo esté sacando como se hace con las páginas. Las páginas a veces se las sacan por falta de lugar y se traen otras. En cambio, en el segmento, no. En el segmento cuando se carga, ha de estar todo el tiempo que sea necesario para la lógica de la programación. Así que, esto es lo que decimos, que con esta técnica se conserva la estructura lógica que el usuario quiere darle desde el punto de vista del software. Así, el sistema operativo carga y trabaja al segmento como una pieza indivisible, a diferencia de las páginas que son divisiones de un tamaño uniforme y sin contemplar la programación. Por último, el capítulo termina hablando de cómo trabaja o cómo ayuda el Pentium de Intel en la técnica de asignación de memoria. O sea, la administración de memoria que puede hacer un sistema operativo va a depender del procesador que tenga en donde está corriendo. El procesador, con sus circuitos, con sus tablas, con sus estructuras internas, por ejemplo el caso de la MMU, que es un traductor de direcciones lógicas a física, va a apoyar al sistema operativo para que pueda trabajar. Así que, y el mismo procesador, él es el que está fijando el tamaño, por ejemplo, de la página. Así que no es que un sistema operativo podrá designar un tamaño de página sobre cualquier procesador. No, los procesadores están mandando en cuanto a que el tamaño de página viene fijado por hardware al comienzo. Si el sistema operativo quisiera cambiar ese tamaño, va a ser una pérdida de tiempo porque va a tener que hacer un algoritmo que haga una simulación de un tamaño de página inexistente que el hardware estaría mandando. Así que el procesador Pentium fue construido pensando en la optimización de los sistemas operativos del tipo monolíticos. Esto es, eran sistemas operativos que tenían pocos recursos, contaban con procesadores de
digamos, de baja velocidad, poca memoria, y entonces en ese momento el Pentium tenía que segmentar espacios de memoria de tamaño de 64 kilobytes, ¿sí? Por supuesto, esto no es del Pentium, sino que viene del 8086, un procesador mucho más antiguo. Pero quiero decir que los direccionamientos que alcanzaban Intel al comienzo tenían que apoyarse en segmentos de 64K, o sea, en direcciones de 16 bits del bus de direcciones. Por lo tanto, con 2 a la 16 podía direccionar 64 kilobytes, y por lo tanto tenía que montarse varias veces para poder llegar al mega, que fue el espacio de direcciones que llegaba un MS-DOS. Pero bueno, para la historia del Pentium, ya cuando aparece el Pentium, está siendo soportado por, digamos, el Pentium ofrece a los sistemas operativos segmentos, ¿sí?, que pueden usar tanto para espacio de usuario como para del kernel. Y el aprovechamiento de memoria hace que divida los segmentos en páginas que varían entre 4K y 4 megas. O sea, ya, digamos, Pentium supera los problemas digamos, originales que tenía el 8086, y puede entonces definir tamaños de páginas que el sistema operativo puede elegir entre 4K y 4 megas. Eso va a depender, por supuesto, primero de la RAM que tenga. Si la RAM es pequeña, no tiene mucho sentido hacer páginas muy grandes, pero si la RAM es grande y los procesos tienen espacio direccionables grande, entonces las páginas pueden ser grandes y por lo tanto la tabla de página es más chica. Siempre que el tamaño de la tabla de página está relacionado directamente, con el tamaño del espacio de direcciones que le damos al proceso. Así que si un proceso tiene, por ejemplo, un espacio de 2 a la 32, o sea, tiene 4 gigas, fíjense la cantidad de páginas que puede llegar a tener un proceso si las páginas son de tamaño de 4K. O estamos hablando de 2 a la 32 sobre 2 a la 12, estamos hablando de 2 a la 20, o sea, estamos hablando de 2 a la 20, un mega página. O sea, muchas cantidades de páginas. Y eso significa, si son muchas páginas y la tabla de páginas tiene que tener información de cada una de las páginas, entonces voy a tener el tamaño que ocupe la tabla de páginas va a ser enorme. En cambio, en un espacio de 4 gigas, si yo tengo páginas de 4 megas, estoy hablando de 2 a la 22. Así que 2 a la 32 sobre 2 a la 22 me está dando 2 a la 10. Significa que yo tengo solamente un K páginas. El tamaño de la tabla de página es mucho más chico. Bien, respecto de los objetivos que va a tener este capítulo, es que se van a describir los pasos que los programas deben transitar para llegar a ser ejecutables. Es decir, desde que son archivos, programas, entidades muertas, ahora quieren ser procesos, es decir, van a tomar control de la CPU. Entonces habrá que pasar por técnicas de compilación, esto es de traducción de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel o hasta lenguaje de máquina, cómo habrá que enlazar, es decir, cómo habrá que ligar direcciones que son lógicas a direcciones que son físicas, cómo se producirá la carga, todas estas cosas se ven en este capítulo, cómo se deben cargar los procesos en memoria principal, y a partir de ahí cómo será la ejecución o qué cosas habrá que hacer en la ejecución de estos procesos. Así que se pueden asignar los procesos en direcciones fijas de la memoria o permitir que puedan cambiar su ubicación mientras se ejecutan. Esto es lo que decíamos de carácter dinámico. ¿Sí? Si un proceso puede trasladarse en posiciones de memoria mientras se está ejecutando, decimos que se está asignando en forma dinámica la memoria. ¿Sí? Si el proceso no puede moverse, decimos que el proceso está asignado en forma estática. Ahora, en el caso de que se esté asignando en forma dinámica, el proceso podría llegar a ser expulsado completamente al disco, porque a lo mejor el grado de multiprogramación es muy grande, el rendimiento del sistema es pobre, hay pocas páginas asignadas a cada proceso, por lo tanto el sistema operativo puede decidir sacárselo de encima al proceso y entonces lo estaría expulsando o haciendo un swap out hacia el disco. Y entonces cuando vuelve el proceso, capaz que no le toca volver a las mismas direcciones, por lo tanto, el sistema operativo tiene que llevar cuenta en tablas de página de dónde están cargadas cada una de las páginas. Al comienzo de la historia de la computación, había que cuidar la poca memoria que se disponía en los computadores, por lo que se usó la técnica de paginación. La técnica de paginación entonces está pensada para optimizar la RAM, ¿sí?
Ese es el objetivo de la paginación. Entonces intenta optimizar el espacio físico de la memoria. En cambio, la segmentación intenta optimizar el espacio lógico, porque está pensando en las estructuras lógicas de programación. La asignación a través de páginas resolvió entonces los problemas físicos, pero luego, cuando apareció la segmentación, va a resolver que el tiempo que se va a perder intercambiando páginas con el segmento no va a pasar así, porque el segmento va a estar en memoria principal y se va a aprovechar al máximo, va a permanecer todo el tiempo que sea necesario en la estructura de programación. La asignación dinámica de memoria no podría hacerse sin el apoyo del hardware, por lo que el Pentium dispone de unidades que facilitan esta tarea. O sea, cuando hay que hacer esas traducciones al ritmo de la ejecución, si no tuviéramos el apoyo del hardware, si tendríamos que recorrer con un algoritmo para traducir las direcciones lógicas a las direcciones físicas, sería una carreta. La ejecución de los programas sería una carreta si no tuviera el apoyo del hardware. Cuando el sistema se hizo capaz de soportar la multiprogramación y hasta hacerse multiusuario, surgió la necesidad de proteger las tareas o procesos que debían ejecutarse en la misma memoria. El concepto de procesos nace cuando aparece en las técnicas de multiprogramación. Antes no hacía falta que las piezas que se ejecuten se llamen proceso. O sea, los procesos, recuerden que son entidades controlables, o sea, son como contenedores donde el sistema operativo le puede controlar el espacio donde se mueven y el tiempo que tiene asignado el procesador. De manera que entonces esos programas son perfectamente controlables por el sistema operativo. Todo esto entonces que se habla en esta transparencia hace referencia entonces a las bondades que tiene que tener un sistema de computación respecto de el uso que va a dársele al procesador, a los programas. Es decir, habla aquí entonces de los pasos cuando un programa es llevado desde el disco a la memoria y se torna proceso, es lo que decíamos. Luego, a partir de que se le da el procesador, va a empezar a acceder a la memoria de los registros para poder sacar sus datos y bueno, esto se va a hacer en un ciclo de reloj normalmente o menos en el sentido de que a veces las instrucciones podrían usar menos de un ciclo de reloj. En ese caso estamos hablando de procesadores superescalares, capaces de ejecutar más de una instrucción en un ciclo de reloj. Digamos, esto es repaso de hardware. Y está hablando respecto de los tiempos, hay que optimizar los tiempos, por lo que el acceso a memoria principal puede tomar muchos ciclos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es traer, una copia anticipadamente de los datos que se supone que se van a usar por el principio de localidad de referencia a una memoria oculta o caché, que en este caso va a ser más rápida que la memoria principal, conviene que sea así, y se la va a mantener y van a permanecer sin borrarse los datos o instrucciones que hagan falta anticipadamente en esta memoria caché. Nosotros ya hemos establecido una diferencia entre lo que es una memoria tipo buffer y una memoria con funciones de caché. Decíamos que los caché es una memoria que es una memoria inteligente, una memoria que entonces lleva el control de que no me conviene vaciarla o desalojar el contenido porque probablemente se la va a usar esos datos en un tiempo próximo, ya sea por proximidad espacial o por proximidad temporal. Bien, y además de esto, en esta transparencia se está mostrando que hay que proteger la memoria porque el proceso no puede acceder a cualquier posición de memoria. Y entonces, bueno, el hardware tiene que apoyar en esta situación. Los primeros controles, ¿sí?, en asignaciones contiguas, ahí estamos viendo que un proceso se puede asignar entre una dirección y otra, en posiciones contiguas de memoria, se los daba a través de dos registros, un registro base y un registro límite. El registro base establecía la dirección de comienzo del proceso para ejecutarse y el registro límite tenía el valor del tamaño del proceso, de manera que el base más el límite no supere una dirección máxima que podría llegar a tener el proceso. Entonces decíamos que la forma más primitiva de controlar las direcciones de memoria que visita un proceso se hace con la ayuda de estos dos registros, ¿sí?, tanto la dirección más baja con el registro base y el máximo alcance que pueden lograr con el registro límite. Una vez más, es el hardware el que ayuda al sistema operativo en la función de control.
Se trata de que cada direccionamiento que hace el proceso a la memoria se le verifique que se encuentre en el ámbito de ese espacio permitido. Esos fueron entonces los primeros controles de espacio que tenían los procesos. Bien, cuando entonces pensamos en que un programa ha sido escrito por un programador en instrucciones de alto nivel, en un lenguaje que es adecuado para que el usuario lo pueda entender, tiene instrucciones de input, de print, browse, instrucciones de alto nivel donde él entiende, bueno, eso no le sirve al procesador. El procesador entiende de instrucciones de máquina. Es decir, hay que traducir y bajarse hasta el lenguaje de máquina. Esa traducción no tan solo de las instrucciones, sino la ubicación de las direcciones de las variables en la memoria, es que se pueden hacer en 3 momentos diferentes. En el momento de la compilación, en el momento de la carga o en el momento de la ejecución. Dependiendo del tiempo que elijamos, o sea, del momento que elijamos de hacer la traducción, son las ventajas y las desventajas que vamos a tener. Por ejemplo, lo que decíamos es que tanto las instrucciones como los datos deben tener un lugar en la memoria. Y como sabemos, hablar de lugar significa hablar de una dirección en la memoria física, que en el caso de la memoria es lineal, es decir, unidimensional. O sea, basta pasarle un solo número, ¿sí? Ese es el número que hay que entregarle al bus de direcciones. Los programas escritos por los usuarios hacen referencia a nombres de estructuras de datos, como las variables simples, compuestas, tanto que sean vectores, matrices, etcétera, deben tener un lugar en la memoria. Deben ser direcciones con deben ser direccionables, es decir, cuando yo me refiera a una variable simple o una variable tipo arreglo, yo podría pasarle un nombre y esto me tiene que llevar a una dirección. Debe haber un mecanismo que convierta los nombres simbólicos empleados por el usuario a direcciones físicas concretas de la memoria principal. Se lo puede lograr, decíamos, en 3 momentos diferentes: compilación, carga y ejecución. La ventaja de lograr esta traducción en el momento de la ejecución es que lo que se conoce es lo que se conoce como reasignación dinámica, así que yo podría cambiarle la posición a estas variables, total, la estoy calculando en el momento de la ejecución, en el momento que accedo a esas posiciones, ahí la estoy calculando. Esas posiciones que ocupa el proceso pueden ser modificadas dinámicamente y ubicarse donde más convenga para el sistema operativo. Nosotros vamos a ver que las ventajas que tiene traducir esas direcciones al momento de la compilación, carga o ejecución, o desventajas que tienen cada una de ellas. Yo no me acuerdo si teníamos una transparencia donde mostrábamos las ventajas de cada caso. Pero bueno, les voy anticipando que, por ejemplo, cuando yo quiero convertir entonces este programa en alto nivel en un programa ejecutable de máquina, recuerden que hay que hacer 2 cosas. No tan solo traducir las instrucciones de alto nivel a instrucciones de máquina, que van a ser muchas, sino también convertir las direcciones lógicas de variables, de nombres que estableció el programador, a direcciones físicas de memoria principal. Bien. Si yo entonces la establezco en el momento de la compilación, significa que lo voy a hacer una sola vez y para siempre. Y entonces, nunca más tendré que traducir. Pero claro, no voy a perder tiempo en traducciones. Pero el programa, cuando se ejecute, siempre estará confinado a ejecutarse entre las direcciones que generó el compilador por única vez. Si el programa no puede cargarse en esas direcciones porque está siendo ocupado por otro, bien, no puede ejecutarse. Pero si puede cargarse en esas direcciones porque está libre la memoria, la ejecución de ese programa es un balazo. O sea, es rapidísimo porque ni siquiera le hace falta MMU al procesador. Se pueden ejecutar directamente, el procesador tal cual como recibe las direcciones de la memoria, como las ha leído, las manda al bus de direcciones y va a buscar los datos. O sea que no hace falta perder el tiempo en ninguna traducción. Si la traducción de direcciones lógicas a física lo hago en el momento de la carga, entonces no lo hago en el momento de la compilación. El programa, objeto que va a ser cargado en memoria principal, está puesta las direcciones internas en un 0 relativo a donde le toque cargarse. En el momento que lo carguen, de acuerdo al valor que tenga un registro base, si le dice, bien, en la dirección de base 1000 debe cargarse, bien, el 0 se hace 1000, el 1 se hace 1001, el 2 se hace 1002, y entonces esas direcciones se ajustan en el momento de la carga.
Así que pierdo tiempo porque la carga va a llevar una carga y ajuste al mismo tiempo, pero a partir de que está cargado el programa no va a moverse más y las direcciones que ha generado van a ser en forma estática. Por lo tanto, la ejecución a partir de ahí va a ser rápida también. O sea, la pérdida de tiempo, la desventaja es que la pérdida de tiempo la va a tener en el momento de la carga, pero tiene como ventaja a que si estaba ocupado el lugar donde esto se cargaba originalmente en la dirección 100, como fue el caso de la compilación, acá yo lo puedo corregir en el momento de la carga, ¿sí? Pero una vez que lo cargo, ya el proceso no se va a poder mover. La asignación que va a tener es estática. Y la última técnica es la que decíamos del tiempo de ejecución. Necesito yo calcular en el instante que esté direccionando a esa instrucción y esté ejecutando esa instrucción, ahí entrar a ver en dónde está cargada una variable o la otra a la que hace referencia. Para ello, si obviamente, como decía recién, no llego a contar con la ayuda del hardware, esto sería una carreta. Entonces, las ventajas es que es flexible y que el programa podría, o sea, el proceso podría salir de memoria, cargarse en otro lado, desmembrarse, particionarse, ejecutarse parcialmente con partes cargadas o no. Esa es la gran ventaja que tiene. Pero la desventaja que tiene es que por cada instrucción tengo que estar traduciendo la dirección lógica a física. Y entonces, si no tuviera una MMU rápida, esto sería muy lento. En estas transparencias vemos el ciclo que va a transitar la ejecución de un proceso desde que el programa es, confeccionado por el programador. Es un programa fuente, lo que aparece aquí como programa fuente. ¿Por qué se llama fuente el programa? Porque es la fuente u origen de este otro programa que es un compilador o el ensamblador. Este programa entonces lo que va a hacer es tomar las instrucciones y convertir y traducirlas a lo que se conoce como un módulo objeto, es decir, un archivo donde tiene las instrucciones de alto nivel traducidas a instrucciones de bajo nivel, que pueden ser lenguaje de máquina, si es un compilador, o un lenguaje, si es un ensamblador, lo va a traducir a un lenguaje ensamblador. Es decir, que aquí estaría add, move, store, push, aquellas instrucciones en lenguaje ensamblador. Esto es el tiempo de la compilación. Acá es el momento que, decíamos, se pueden hacer esas traducciones lógicas a física. Nada más que las direcciones que genera en el momento de la compilación son estáticas, no puede moverse nunca más el proceso. En el caso de que, esto que se generó no es un módulo objeto ejecutable, por lo tanto no tiene instrucciones en lenguaje de máquina, hay que seguir traduciendo, hay que seguir ligando o enlazando con otros módulos. Capaz que yo necesito datos de alguna biblioteca y entonces, o capaz que esto es solamente un procedimiento. Yo tengo que hacer las mismas tareas con otros módulos que tienen que ser traducidos, el programa principal, el procedimiento 1, el procedimiento 2, la función. Bueno, después que todas las partes de mi aplicación han sido traducidas a un módulo objeto, las relaciono y las ligo, las enlazo con este linker. Este linker es el que hace entonces la adaptación de todas las direcciones lógicas a, direcciones que en realidad están como relativas a un cero, y él acomoda, este linker acomoda las direcciones a un único cero. Antes tenían cero cada una de las piezas estas que estaban sueltas. Al ligar o al enlazar estas piezas, entonces puedo ya generar un único cero, y ese cero va a ser comienzo de ejecución de el programa que se va a cargar como una sola pieza. Ahí está entonces el momento de la carga. O sea, hemos tenido también algo que no está apareciendo en esta transparencia, como el momento de el enlace o el momento de la ligadura de las direcciones de los distintos módulos, objetos. Y luego tengo un tiempo de la carga, cuando ya ese conjunto de objetos que han sido unidos en un único objeto va a ser cargado en memoria. ¿Por quién? Por un programita que es el cargador. Este cargador podrá ser inteligente o no, dependiendo si ajusta las direcciones en el momento de la carga, como veíamos en la transparencia anterior. Este cargador también podría estar llamando a alguna librería estática para que se relacione con este módulo y se cargue como una única pieza para las instrucciones del proceso que se va a ejecutar. A veces es necesario que la ejecución de este código haga mención a una librería de enlace dinámico, es decir, a una DLL, alguna librería que necesite ser relacionada o llamada para la función de algún servicio.
Conviene que estas librerías sean de carga dinámica porque, primero, no sé si las voy a necesitar todos los momentos, por lo tanto me estarían ocupando memoria. Y por otro lado, la misma librería puede llegar a ser usada por varios procesos, por lo tanto, esta librería tendría un código reentrante, es decir, que puede ser llamado por varios procesos simultáneamente. Esto es entonces el tiempo de la ejecución, en donde cada una de las instrucciones tiene que ser traducida al momento de la ejecución de que el procesador esté tratando de ejecutar cada una de esas máquinas, de esas instrucciones. Bien, eso entonces sería la secuencia por la que tiene que atravesar un proceso para convertir las direcciones lógicas generadas por el programador hasta que sean direcciones físicas donde le toque cargarse. Esos son entonces algunas de los conceptos que vamos a manejar en este capítulo 8 respecto de las direcciones del espacio lógico y el espacio físico. Recuerden que el espacio lógico es algo que existe en la mente del programador. Aquí están entonces los nombres de variables que el programador ha creado para poder resolver un problema específico, y las direcciones físicas es exactamente en qué posiciones de memoria RAM le ha tocado cargarse a esa variable que yo le llamo A, count, suma, etcétera. Se trata entonces de hacer corresponder lo que se conoce como espacio de direcciones lógicas a el territorio de las direcciones simbólicas, variables, labels, rótulos, estructuras de datos, etcétera, con las direcciones que le toca cargarse en memoria principal. De eso se trata básicamente todo este capítulo 8, ¿sí? La traducción de las direcciones lógicas a física. Decíamos que por software no puede hacerse la traducción de direcciones lógicas porque llevaría mucho tiempo, sino que gracias al hardware el sistema operativo puede hacer que esta ejecución de instrucciones de programas de alto nivel puedan ser convertidas o ser traducidas en el momento del tiempo de la ejecución por un dispositivo que tiene interno la CPU, que se llama MMU, unidad de administración de memoria. La solución entonces, como siempre, está en apoyarse en el hardware, que sea lo más rápido posible. A los diseñadores se les ocurrió colocar en el mismo chip de la CPU una unidad de traducción llamada MMU, que toma la dirección lógica en bruto que viene de la instrucción, y en base al registro que posee internamente, por ejemplo el TLB, que es un registro, digamos un conjunto de registros que va a almacenar las traducciones de direcciones lógicas a física realizadas en las 10 últimas instrucciones, entonces conserva como una especie de caché las traducciones que han sido realizadas en este registro que se llama TLB, y que se trata de registros justamente, como decíamos, que se comportan como caché porque conservan en las traducciones recientes. Una MMU primitiva se encargaba de traducir en forma muy sencilla y reubicaba las direcciones que llegaban, sumándole un valor del registro base y verificando que no se exceden del valor del registro límite. Así que las primeras MMU eran muy elementales, no tenían tablas, sino simplemente accedían a un registro y controlaban que el espacio de direcciones a la que accedía un proceso no se exceda de un tamaño contiguo o un espacio, digamos, direccionable contiguo desde una dirección base hacia una dirección máxima. Bien, en la siguiente transparencia lo que vemos es eso justamente, una MMU primitiva, una MMU que traduce la dirección lógica que cada instrucción hace referencia en el momento de la ejecución. Aparece esta dirección lógica 346. La MMU revisa qué número de registro base, qué valor de registro base le tocó a este proceso. Este valor es 14.000, por lo tanto, a la dirección a la que quiere acceder este proceso es 346 más 14.000, me da la dirección física donde está cargado. Eso es una MMU primitiva que solamente trabajaba con un registro base, ¿sí? A continuación, en esta siguiente transparencia, vamos a ver que cuando se trata de hacer carga, o sea, llevarlo al archivo ejecutable que ya ha sido traducido y entonces un módulo objeto que podrá ser ejecutable o no, dependiendo si le falta traducir para hacerse código de máquina. Esta carga la decimos que es dinámica, es decir, que por ahí conviene que el sistema operativo no traiga completamente el proceso, sino que lo vaya trayendo a medida que sea necesario, es decir, a medida que haga falta.
Así que los programas pueden ejecutarse aunque no estén cargados totalmente en memoria, porque el sistema operativo ofrece el servicio de carga dinámica, que le permite al programa de usuario hacer una llamada al sistema para solicitar la carga en el momento que la necesite. Esta técnica de asignación de memoria debe ser del tipo reubicable, es decir, donde encuentre lugar el proceso porque esté desocupado, ya que en el momento de la carga recién se sabe en qué dirección le va a tocar ubicarse en memoria. Esta es una gran ventaja para los sistemas operativos. Este es el comienzo de la memoria virtual, la carga dinámica. Es decir, traer las partes de memoria que hagan falta en el momento que hagan falta. Y no cargar digamos, la memoria con procesos completos si a lo mejor hay zonas que no voy a recorrerlas, ¿sí? Zonas que yo he previsto en el programa, instrucciones que no voy a necesitarlas nunca. Cuando se habla de enlace dinámico, el enlace significa ligadura o, digamos, unión de dos espacios que van a ser, como hemos dicho hace rato, de dos módulos que le llamamos objeto, que ambos arrancan en cero. ¿Sí? Puede ser que yo tenga una pieza programable, digamos, que ha sido traducida por el compilador, la dejó en un módulo objeto, me la dejó en 0 hasta 1000. Y después puedo tener otra pieza de programa que arranca en 0 y termina en 10.000. Pero bueno, cuando yo tengo que enlazar los dos módulos, objetos, uno que arranca en 0 y el otro también que arranca en 0, es porque que es el programa principal, en un momento dado está llamando al otro programa que arranca en 0 también, pero bueno, ahí se hace el ajuste. Che, ¿en qué dirección la está llamando? En la dirección 122. Bien, 122 está saltando para una pieza que es un código que arranca en 0, así que ahora va a ser 123. 124, 125, o sea, ajusto o enlazo las direcciones como si fuera una única pieza que arranca en un único 0 y no en varios 0. ¿Se entiende ese concepto de tener varios objetos ejecutables arrancando en 0? Y el enlace significa ligar las direcciones que le toca en el momento que cada uno lo llama. Porque puede ser que este primer proceso lo llame 10 veces. Entonces, por lo tanto, esto que arranca en 0 y termina en una posición de memoria, lo que va a hacer es enlazarlo y generar nuevas direcciones para cada uno de los casos. Entonces tendré, por supuesto, un programa mucho más largo. Si el enlace se hace en forma estática, esto será una pieza enorme. Ahora conviene que este enlace sea dinámico y que traiga las direcciones en el momento que haga falta. Bien, entonces lo que decíamos de esta transparencia es que este enlace dinámico es la tarea que tienen los programas llamados linker dinámicos, y se trata de que en el programa el usuario, por ejemplo, tiene especificado una llamada al sistema que le indica al sistema operativo el nombre de la rutina que desea que se ejecute y que, si no está cargada, sea traída inmediatamente a memoria. Eso entonces sería una carga dinámica en cuanto a que yo esté llamando a una pieza como una biblioteca y la esté cargando cuando haga falta. Si yo no la llamo, no la traen, ¿sí? Entonces se va a ajustar y va a reemplazar el puntero hacia la rutina y le transfiere el control. Luego la ejecución volverá a la instrucción siguiente de donde salió el llamado. Además tiene la ventaja de que no habrá desperdicio y solo será cargada una vez, por más que haya muchos programas que la demanden. Esto es entonces el enlace dinámico, sería como un ajuste de direcciones cuando los procesos necesiten esa pieza de código. Los sistemas operativos usaron la técnica de intercambio o swapping de proceso completo, de traerlo a memoria principal cuando haga falta, como primera técnica de multiprogramación. Era una técnica lenta porque había que sacar todo un proceso o traer un proceso nuevo para cuando yo quería multiprogramar y pasar a otro proceso. Entonces, ya que las memorias de las computadoras de la década del 60 eran escasas y caras, los primeros intentos de multiprogramación se basaban en la posibilidad de que el espacio que ocupe un proceso a medio hacer debiera desocuparse cuando se le termine el tiempo de quantum de procesador o cuando realice una llamada al sistema que iba a demorar, para que otro proceso que llegue del disco lo ocupe y pueda avanzar en su computación. Esto al comienzo trabajaba con asignación estática de memoria y los procesos debían cargarse en direcciones previamente establecidas, o con asignación dinámica y una MMU que ajuste las direcciones con el valor de un registro base. Es decir, era toda una técnica primitiva de una carga completa del proceso, ¿sí? Pero bueno, estos fueron los primeros intentos, los primeros indicios. IBM fue precursor en estas técnicas, como siempre IBM, digamos, estuvo dando avances tecnológicos importantes
Por supuesto, ayudó muchísimo al resto de las empresas porque estaba fijando en máquinas grandes técnicas que después iban a ser implementadas en las famosas PC. Ahí se está mostrando en esta transparencia el proceso de sacar la tarea de sacar un proceso hacia el disco, hago un swap out de un proceso completo y traer un proceso desde el disco en la misma posición que ocupaba el otro proceso. No digo que tengan el mismo tamaño, pero sí, por ejemplo, la dirección de comienzo de este proceso puede ser la misma que del otro proceso. ¿Por qué? Bueno, porque no había manera de hacer una multiprogramación, de tener los dos procesos cargados simultáneamente en memoria, sino que yo tenía poco hardware para hacer todo ese control. Así que sí o sí había que desocupar esta memoria para que ingrese otro proceso. Habíamos hablado de que la asignación contigua de memoria era la primera forma de cargar los procesos y no dejar ningún hueco entre la primera instrucción y la última de un proceso. Así que cuando un proceso necesitaba 45K, bien, había que darle un hueco de por lo menos 45K completo, ¿sí? No había forma de desmembrar el proceso en área de código o en área de datos. Así que bueno, las primeras formas de asignar la memoria a los procesos consistían en espacios crecientes contiguos, de manera que el proceso quedaba restringido entre dos direcciones, la del registro base y la del registro límite. Y la MMU se encargaba de controlar que el proceso no direccione a zonas que no eran permitidas. O sea, no se pase a la zona de otro proceso o no se meta en zonas del kernel. En esta transparencia vemos esquemáticamente los pasos que se suceden cuando aparece una dirección lógica en la MMU y es traducida a una dirección entendible por la memoria principal. Así que aquí aparece la dirección lógica, que podría ser 235, se revisa que esa dirección lógica no exceda el valor del registro límite, esto es el tamaño del proceso. Si me dicen que no es menor, por ejemplo, si excede, entonces hay un error y se genera una excepción. Esta excepción es un error por direcciones, que probablemente va a terminar con la vida del proceso. Errores de direccionamiento de este tipo va a matar al proceso. En caso de que no se exceda, o sea, la dirección sea menor que el registro límite, entonces procede, la instrucción se va a ejecutar y lo que va a hacerse es compararse, o sea, sumarse a un registro base, el valor 238 por ejemplo, se suma al registro base y se calcula entonces la dirección física donde le tocó ejecutarse al proceso. En esta transparencia lo que vemos es que van a empezar las primeras multiprogramaciones, es decir, vamos a ver la posibilidad que la memoria ha crecido, entonces puedo cargar más de un proceso al mismo tiempo en esta memoria que es un poco más grande. Cuando las memorias entonces comenzaron a crecer, se pudo contener a más de un proceso simultáneamente y la idea era compartir la memoria de los procesos de usuario, ya que se cargarían en los huecos que se vayan dejando los otros procesos que ya estaban cargados. O sea, cuando se salían algunos procesos, por ejemplo, en este caso sale el proceso 8, deja un gran hueco, entra el proceso 9. Luego también puede entrar el proceso 10, pero capaz que este hueco es insuficiente para otro tipo de proceso. En este caso, esto es una fragmentación externa. Espacio no asignado a nadie, pero por ser tan chico no puede ser usado. El sistema operativo debía llevar el control de los espacios asignados, es decir, o de los espacios tanto asignados como los espacios libres, es decir, los huecos. Se conservaba la asignación contigua, esto es, a partir de una dirección del proceso se cargaba completamente. Esto trajo como problema en la actividad que ingresar y extraer procesos de la memoria un efecto llamado fragmentación, y en este caso se llama fragmentación externa, cuya solución es la compactación. ¿Qué significa la compactación? Bueno, que yo haré correr todos los procesos y no dejaré ningún hueco entre ellos, de manera de aprovechar al máximo la memoria principal. Esto, por supuesto, es lo último que se va a intentar hacer. O sea, si realmente estoy perdiendo rendimiento, son pocos los procesos que puedo estar cargados en memoria, y tengo la sumatoria de estos huecos es muy grande, por lo tanto, si yo juntara todos estos huecos y me da un gran espacio de dirección, un gran espacio libre, entonces recién pienso en la compactación. La compactación es una solución muy costosa en tiempo, porque no tan solo hay que trasladar las instrucciones de un lado a otro, ocupando los espacios vacíos, sino también hay que actualizar las tablas.
y esa actualización de las tablas, de dónde está cada cosa, lleva mucho tiempo también. En esta transparencia, lo que vemos es que cuando un proceso solicita ejecución, el sistema operativo debe evaluar si puede soportarlo en algún hueco que tenga disponible. Hay normalmente 3 criterios de administración de los espacios libres. El código del sistema operativo que está encargado de este trabajo ha elegido uno de estos. O sea, uno no puede optar en medio de la ejecución del sistema operativo y decir, quiero este o quiero este, ¿sí? Acá, cuando se inicializa y cuando se compila el sistema operativo, se está eligiendo un método de administración del espacio libre. Algunos sistemas operativos eligen first fit, que es el primer ajuste, es decir, el primer hueco que contenga al proceso. Otros podrán elegir best fit, este es el menor de aquellos huecos que lo pueda contener, de manera que deja el menor desperdicio. Hay quienes dicen que este criterio no es bueno porque al dejar muchos espacios pequeñitos, ¿sí?, entonces la fragmentación se torna insoportable y hay muchos espacios pequeñitos desperdiciados que no pueden usarse. Y el último es el criterio de worst fit, en donde se va a asignar los procesos a los huecos más grandes, de manera que el desperdicio también sea grande y también capaz que pueda ser aprovechable por otro proceso. Bien, en la siguiente transparencia vamos a ver entonces el caso de la solución, digamos, de los problemas que se ocasionan al no ocupar todos los espacios. Por ejemplo, se denomina fragmentación externa cuando estamos asignando un espacio a un proceso, él no lo usa, en fragmentación externa no estamos asignando un espacio, pero por ser demasiado pequeño no se lo puede usar. Lo que decimos es que los huecos de memoria no asignados en sí mismos son insuficientes para contener cualquier proceso, pero si se juntaran, en el caso de la fragmentación externa, lo lograrían. Esto es entonces la fragmentación externa, es espacio no asignado, son muchos y que en sumatoria podría llegar a ser un espacio aprovechable. En el caso de la fragmentación interna, es un hueco que está alojado en un espacio que fue asignado a un proceso, no lo ocupa ni tampoco deja que nadie lo ocupe, ya que pertenece a él. Este caso, la fragmentación interna, no tiene solución. No tiene solución. Lo que habría que hacer es darle hábitat, o sea, receptores un poco más pequeños, de manera que deje ínfima esta fragmentación interna. En el caso, por ejemplo, del paginado, deja fragmentación interna porque las páginas son otorgadas a los procesos, a los marcos de página. Si el proceso no ocupa totalmente ese marco de página, bien, entonces nadie más lo puede ocupar. Se asignan marcos completos. Decíamos entonces que la fragmentación externa tiene solución y se llama compactación. La compactación se usa para un caso extremo, ya que paraliza la actividad del sistema mientras se agrupan los vuelcos, digamos, en un único hueco, o sea, se va a cargar en un único hueco. La interna no tiene solución, aunque sí puede reducirse cuando se otorgan los espacios más aproximados posibles a la solicitud. De esa manera entonces podríamos, como decíamos recién, si las páginas se ajustan lo máximo a la petición, los marcos de página, podrían entonces reducirse la fragmentación interna. Bien, fin de la asignación contigua de memoria. Aparece la técnica de paginación. Dividir y vencer. Dividir y vencer significa yo divido el espacio de direcciones en porciones del mismo tamaño llamado página y las cargo a esas páginas en los marcos o celdas de páginas que me ofrece la memoria principal y voy ocupando esos lugares. Bien, se trata entonces de dividir un proceso en porciones del mismo tamaño y es una buena idea para evitar la fragmentación externa, ya que el proceso puede cargarse desmembrado en los huecos, que ahora se llaman marcos libres. Los huecos donde se van a cargar cada una de las páginas se llaman frame o marcos y están libres para que lo ocupe una página cualquiera, en el orden que sea necesario. Así que la necesidad de un proceso, hablando de tamaño, ya no es buscar todo un espacio libre o vacío para que pueda contener el proceso completo, sino buscar una determinada cantidad de marcos libres que soporte a las páginas que vendrán desde el disco con el espacio del proceso, que estén cargados en cualquier hueco donde estén libres. El sistema operativo trabajará con el apoyo del hardware, quien ayudará a determinar la posición física exacta a la que hace referencia un proceso, llevando tablas que lleven el control de dónde han sido cargadas cada una de las páginas.
ahora la MMU dispone de al menos una parte de la tabla de páginas en su caché y puede traducir rápidamente el número de marco donde fue cargada la página. O sea, si el sistema operativo no contara con el apoyo del hardware, esto sería muy lento. Al ser paginado, el método de asignación de memoria supone que en la última de las páginas va a tener siempre un desperdicio. Ese desperdicio es en promedio el 50% del tamaño de la página, ¿sí? En ese caso habrá fragmentación interna, pero ya nunca más habrá fragmentación externa si usamos una técnica de paginación. El tamaño de las páginas, bien, es un tamaño estudiado y básicamente ha sido estudiado por los diseñadores de hardware. O sea, los diseñadores de procesadores son los que fijan el tamaño de las páginas. El sistema operativo se ajusta al tamaño que usa el hardware, ¿sí? A lo sumo uno puede concatenar esos marcos de página para generar páginas más grandes, pero bueno, lo hace por software y entonces es mucho más lento. Bueno, en el caso de Intel decíamos al comienzo que ya puede dar opción al sistema operativo para que use páginas entre 4K y 4 megas, ¿sí? En esta transparencia vamos a ver cómo se hace para traducir una dirección lógica a una dirección física cuando se trabaja con paginación. En el caso de trabajarse con paginación, la dirección viene partida en dos: número de página y valor del desplazamiento, el offset, ¿sí? Entonces, las direcciones que han sido generadas por el compilador, en el caso de un sistema compaginado, están divididas en dos partes: el número de página, P, y el desplazamiento dentro de la página, D. Con este formato llegan a la CPU cuando se captura la instrucción. Inmediatamente que captura la instrucción en el paso 1, ¿sí?, levanto entonces una dirección que viene descompuesta en dos subcampos. La CPU direcciona a la memoria, esto es, va a la tabla de memoria y usa el número de página como índice en dicha tabla para averiguar en qué número de marco se encuentra cargada. Vamos a suponer que todas las páginas están cargadas, no tenemos todavía memoria virtual. La memoria virtual viene en el capítulo 9. Así que como todas las páginas están cargadas, seguro que la voy a encontrar en algún marco. Ahora compone, levanta el valor del número de marco que lo calculó de la tabla, que lo sacó de la tabla, y el número de marco que le tocó cargarse este número de página, lo compone, o sea, lo concatena con el valor del desplazamiento, y esto lo hace en la ALU. ¿Sí? El número de marco y el desplazamiento forman entonces la dirección física. Recién está en condiciones de acceder a la memoria, se va por el bus de direcciones para buscar el dato que se menciona en la instrucción. Normalmente la CPU posee un hardware interno, esto es la MMU, y trata de optimizar y evitar las búsquedas de memoria, por lo que conserva las últimas traducciones en lo que nosotros conocíamos como TLB. En el TLB se almacenan las últimas traducciones que se hizo en la MMU, para evitar estar volviendo a calcular. En la siguiente transparencia vemos este hardware necesario para la traducción y vemos cómo la CPU, que ha recibido una dirección lógica que está compuesto como número de página y desplazamiento, como separo el número de página y me sirve como un índice para entrar a la tabla de página y sacar el valor F de frame, de número de marco, donde está cargado. Con ese valor, ¿sí?, y por supuesto con ese número de frame multiplicado por el tamaño de la página, más el desplazamiento, me dice exactamente la posición de memoria que estoy buscando. Esto es lo que decíamos entonces, que aquí se muestra cómo se puede pasar de una dirección lógica a una dirección física de la forma M igual a P más D bits a una dirección física de K igual a F más D bits, donde P es el número de página del proceso, numeradas de 0 a n-1, siendo n el número de páginas que contiene ese proceso. Y F, este valor de F de frame, ¿sí?, es el número de marco de la memoria, numerados de 0 al valor máximo permitido. Dependiendo del tamaño del marco y el tamaño de la memoria, voy a tener una determinada cantidad de marcos. Lo que significa que hay un máximo teórico de direcciones lógicas, que es lo que puede manejar internamente la CPU. Por ejemplo, si M es igual a 32 bits, entonces para procesadores de 32 bits, el valor de K bits tiene que ver con el máximo de direcciones que permite la unidad de memoria. Así que si mi procesador es de 32 bits, yo no puedo generar espacios direccionables mayores a 2 a la 32. Que eso no tiene nada que ver con la RAM que yo tengo. O sea, la cantidad de bits que tiene un procesador, o sea, la palabra de un procesador, si es 32 o es 64,
¿sí? Ese 2 a la 32 es el espacio de direcciones que puede moverse un proceso, 4 GB, pero no tiene nada que ver con la RAM que yo tenga. La RAM capaz que es de, no sé, 256 megas, mucho más chica. Pero eso es otra cosa, ese es el espacio físico máximo que yo puedo cargar el proceso. Pero el espacio de direcciones lógicas es el valor también, digamos, la cantidad de bits que tiene ese procesador en lo que conocemos como la palabra del procesador, ya sea de 32 o de 64 bits. Bien, en esta transparencia lo que hacemos es dar un ejemplo de un proceso con 4 páginas y una memoria con 8 marcos de página. La tabla de páginas que se muestra en el medio está mostrando la ubicación física de cada una de las páginas, dónde le tocó cargarse a cada una de estas páginas, ¿sí? Por ejemplo, la página 0, ¿sí? La página 0 le tocó cargarse en el marco 1, la página 1 le tocó cargarse en el marco 4, así que la página 1 voy a verla en el marco 4. La página 2 le tocó cargarse, según esta tabla de páginas, en el marco 3, ahí está la página 2. Así que bueno, la MMU lo que hace es trabajar con esta tabla y traducir y encontrar el número de marco donde cada una de estas páginas ha sido cargada. En esta transparencia, en la transparencia número 24, vemos un caso ahora de un proceso que tiene 16 páginas, ¿sí? Y hay unas cuantas, digamos, unos cuantos marcos. Lo que pasa es que no están visto aquí el contenido, ¿sí? Son páginas. Entonces es una memoria de 32 bytes, es chiquitita, una memoria de 32 bytes. Y las páginas son de 4 bytes, así que bueno, esto sigue siendo el ejemplo anterior de 4 páginas, pero ahora estoy viendo el contenido. Así que, como la página tiene 4 bytes, el primer byte es la letra A, B, C y D. Esto es el contenido de la página 0. Cuando yo quisiera ver dónde está cargada el contenido B, ¿sí? Supongo que quiero saber dónde está la variable B cargada. Bien, yo tengo que ver dónde está la variable B. Pertenece a la página 0. ¿Qué desplazamiento tiene? 1. Tiene un desplazamiento 1. Entonces primero me voy a la tabla de páginas, me fijo que la página 0 está cargada en el marco 5, me voy al marco 5, el marco 5 es ¿sí? Este es el marco 1, 2, 3, 4 y 5, perdón, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí está cargada entonces la página 0, en desplazamiento 1, entonces está en la dirección 21, ¿lo ven? La dirección donde está cargado la variable B es en la dirección 21 de esto. Lo que hice es entonces calcular el marco 5. ¿Cuál es el marco 5? Cada marco tiene 4 de posiciones, 5 por 4, 20. 20 más 1 de desplazamiento que tenía la variable B me lleva a la dirección 21 de memoria física. Es un ejemplo muy elemental, pero muy ilustrativo de cómo se hace la traducción de direcciones lógicas a física en el caso del paginado. A continuación, en esta transparencia vemos cómo se asignan los marcos libres a procesos que quieran cargarse por primera vez y ponerse a ejecutar. El sistema operativo tiene que llevar cuenta de los marcos libres, pero bueno, se apoya en el hardware y el hardware, a partir de alguna técnica, va a decirle cuáles son los marcos que están libres y cuáles son los marcos que están ocupados. Se muestra entonces en esta transparencia la situación de la llegada de un proceso que quiere ejecutarse. Este proceso posee 4 páginas y se muestra el mapa, en el mapa de memoria que hay 5 marcos libres, ¿sí? Esto es antes de la asignación y los marcos libres son entonces, estos oscuros, ¿sí? Los marcos estos verdes son marcos ocupados. Así que, bueno, está libre el 13, el 14 y el 15. El sistema operativo asigna aleatoriamente los marcos libres a las 4 páginas, generando la tabla de páginas del nuevo proceso. La lista de marcos libres se ha reducido a un solo marco, el 15. Después de la carga de mi proceso, es el único marco que ha quedado libre. Los otros marcos ya han sido ocupados. Y fíjense que ninguna forma ascendente ha sido cargada. Primero la página 0 aquí, la 1 allá, la 2 aquí, la 3 así. O sea, en cualquier marco que encontró libre,
pudo cargarse este proceso, porque esa era la idea de ocupar los marcos libres. A continuación, en esta transparencia vemos cómo puede llegar a implementarse, cómo físicamente se va a implementar la tabla de páginas. Entonces, como se dijo, los sistemas operativos asocian a cada proceso una tabla de páginas, que es creada en el momento en que el proceso es creado. O sea, no existe la tabla de página en el archivo ejecutable. La tabla de páginas se crea en el momento que se hace el proceso. Antes, cuando era un archivo ejecutable, era un programa, no existiría la tabla de páginas. No hay por qué perder espacio en una estructura que no se la va a usar todavía. Dependiendo del tamaño de las páginas y de la cantidad de páginas que debe tener el proceso, se puede llegar a tener tablas de páginas muy grandes. Entonces el hardware de la MMU soportaría quizás hasta 256 registros dedicados a entradas de tabla de página. Pero la realidad es que los tamaños de las tablas de páginas están en el orden de miles y hasta millones las entradas que tendría que tener una tabla de página, por lo que se hace imposible cargar esta información en los registros de la CPU. Entonces, lo que se hace para dar una solución es dedicar dos registros. En vez de un solo registro para número de página, se lo desdobla el número de página en dos registros. El primer registro es el que apunta al comienzo de la tabla de páginas, que aparece aquí, el comienzo de la tabla de páginas, ¿sí? Que se llama PTBR, ¿sí? Y cada proceso, cuando le toca ejecutarse, carga este registro con la dirección de comienzo de su tabla de página. Y B, el segundo registro, el que mantiene la longitud o cantidad de entradas de la tabla de páginas del proceso en ejecución, de manera que rápidamente se sepa si el número de páginas que se direcciona es legal o no. Esto es lo que se hace originalmente. O sea, si mi proceso tiene 32 páginas y me están direccionando a una página número 35, bueno, ahí ya me estoy dando cuenta de que el direccionamiento es ilegal. De todas maneras, el sistema sería muy lento, ya que cada vez que se accede al espacio direccionable del proceso se debe acceder primero a la tabla de páginas que está en memoria principal, y entonces una solución es usar registros que mantengan las últimas traducciones. Esto es lo que llamábamos como TLB, esta caché de traducción de direcciones lógicas a físicas que vamos guardando de las últimas búsquedas asociativas. Así que si yo conservo esas traducciones en estas tablitas o en estos vectores llamados TLB, que es búsquedas anticipadas de direcciones, podría entonces ganar mucho tiempo y no estaría que estar accediendo a la memoria principal, a las tablas de página. Además, en cada uno de estos registros se guarda información del proceso dueño de esta página. Esto tiene como ventaja que se puede hacer un cambio de proceso sin necesidad de limpiar todos los registros. Cuando se verifica una entrada, se ve que coincidan la información de los ACID, que son estos identificadores de espacio de direcciones en cada entrada de la tabla del TLB. En ese caso, si coinciden, entonces no hace falta ir a la tabla de página, directamente la saco del TLB y gano muchísimo tiempo de ejecución. Estos entonces son apoyos que tiene el sistema operativo del hardware. En esta transparencia vemos una búsqueda asociativa. ¿Qué son las búsquedas asociativas? Son las que se realizan en estas memorias asociativas. Las memorias asociativas son memorias que se busca por contenido, no por dirección. La memoria principal, por ejemplo, hay que entrar en el bus de direcciones, poner una dirección y el mismo circuito se encarga de devolverme el contenido de una dirección en particular. Las memorias asociativas le paso como argumento de búsqueda un contenido y en los mismos circuitos me encargan de dar positivo en alguno de los registros, por decir, sí, es coincidente el registro que usted está buscando con esta posición, y entonces me devuelve el resto, o sea, el registro completo donde ha coincidido la búsqueda. Así que bueno, esta diapositiva muestra cómo sería una búsqueda en paralelo en memorias del tipo asociativa, donde el mecanismo de búsqueda no es por dirección sino por contenido, comparando simultáneamente en todas las entradas para ver en qué marco está cargada la página. Esas son entonces las técnicas que usan las memorias caché. ¿Sí? Son, por supuesto, memorias que no son muy grandes y esa tecnología electrónica se puede usar. Porque cuidado, por cada entrada de esa tabla hay que tener cables. Y entonces es una maraña de cables o conductores que están apuntando, como los que están apareciendo ahí. ¿Ven? Esas búsquedas son para memorias que son relativamente pequeñas. Porque si no, si esto fuera muy grande, encarece muchísimo los circuitos.
Acá se muestra esquemáticamente los pasos de búsqueda en la TLB de la MMU y en paralelo, por si falla, la búsqueda en memoria principal por si los datos no los tengo en la TLB. Capaz que ya lo perdí, capaz que esta traducción nunca la hice, o capaz que ya la hice, pero bueno, se desocupó el TLB, por lo tanto ya no la tengo la traducción. Hay que volver a ingresar a la tabla de página y con la tabla de página me estaría dando la dirección física que estoy buscando. Lo que pasa es que la tabla de página la tengo en memoria principal y yo trato de no acceder a la tabla de página, sino tratar de sacar los datos de la memoria esta asociativa. Es sabido que a los procesos hay que controlarlos. ¿Por qué? Porque están escritos por usuarios que no sé qué origen tiene y qué quieren hacer. Por lo tanto, tengo que protegerla la memoria. ¿De qué manera protejo la memoria? Bueno, hay un bit que es el que se encarga de poner como una columna dentro de la tabla de página y es el bit de validez o de invalidez. Dentro de la tabla de página, entonces tengo una columnita que me muestra si el bit es válido o no. Los espacios de direcciones de los procesos suelen ser demasiado grandes y en la mayoría de los casos no se ocupan todas las páginas que pueden direccionar en el proceso. O sea, los procesos normalmente decimos son ralos. Ralos en el sentido que dejan huecos intermedios, ¿sí? Entonces no están ocupando todas las páginas que dicen que tienen. Para identificar si una página está siendo usada por el proceso o no, se la marca con un bit de validez. De manera que si está direccionando a una página que es inválida, el proceso probablemente deba morir, ¿sí? El sistema operativo no va a permitir que esté haciendo direccionamiento a una página que no está permitida. En este ejemplo mostramos eso justamente, cómo en la tabla de páginas se ha incorporado un bit de validez o de invalidez, ¿sí? En este ejemplo se muestra entonces como un mapa de páginas válidas de un proceso, mientras que la tabla de páginas permite la información de más páginas. Aquí la tabla de páginas permite 8, pero estamos usando solamente 6 páginas, que son las válidas. Esto resulta porque se manejan con potencia de 2 y a veces no se ocupan todas las páginas. También esto podría resolverse con un registro llamado PTLR. Ese registro que apunta a la tabla de páginas me estaría dando el tamaño, decíamos, de la cantidad de páginas realmente válidas y también podría controlarlo de esa manera, para saber hasta dónde llegan las páginas válidas. En la transparencia siguiente vamos a ver que es posible que los procesos puedan pedir compartir páginas con otros procesos. Nuevamente nosotros vamos a ver esta situación de una relación filial, de proceso padre a proceso hijo. En el caso de Unix es así. Cuando un proceso padre quiere compartir algunas páginas con un proceso hijo, tiene que declararlo a través de una llamada al sistema. Así que bueno, ¿por qué? Porque normalmente los procesos son autónomos, son envases autocontenidos y son disjuntos. O sea, no hay ningún punto de intersección entre un proceso y otro. Justamente la idea de los procesos es envasarlo para que no pasen al lugar de otro proceso. La división del espacio de los procesos en página puede resultar útil ya que permite la posibilidad de compartir código entre varios procesos. Estos códigos se llaman códigos reentrantes. No ocurre lo mismo si las páginas contienen la pila del proceso. Obviamente, si contienen una pila de proceso, una pila no se puede compartir porque es propia del recorrido que yo estoy teniendo como proceso por estas direcciones por donde voy transitando. Lo que sí podría compartirse, pero de forma protegida, son los datos. O sea, de hecho, el código se puede compartir de cajón. ¿Por qué? Porque es de solo lectura. Los datos se pueden compartir de forma protegida si yo le pongo entonces algunas herramientas como semáforos o algunas herramientas de sincronización que ya vimos en un capítulo, no me acuerdo si fue el capítulo 6. ¿Qué capítulo fue sincronización? 4 o 6, no me acuerdo. ¿6? Bien, en el capítulo 6 hemos visto herramientas de sincronización como podrían ser los semáforos y entonces yo puedo compartir páginas como que contienen datos entre varios procesos, pero bueno, tengo que protegerla con semáforos. Por ejemplo, mientras uno está escribiendo, nadie más puede acceder a esa página, ¿sí? En la transparencia siguiente vemos algún ejemplo, digamos, de cómo se pueden compartir páginas. En este caso, bueno, se trata entonces del código de un editor de texto. Aquí no quedan dudas de que estos tres procesos, ¿sí?, que están usando el mismo procesador de texto, y bueno, pero como yo estoy escribiendo una nota diferente, o sea, estoy escribiendo 3 notas, estoy usando el mismo programa, el editor de texto, pero me han generado 3 procesos.
Ese programa tiene el área de código que es compartido. Data 1, Data 2 y Data 3. Ahí está el área de código del programa. Y después cada uno, perdón, es al revés. Esto que dice ED1 es el código del editor de texto. ED2 y ED3. Todos los procesos tienen eso en común. ¿Sí? ¿De dónde sacaron? De un único archivo ejecutable, como por ejemplo el Word, y han tenido entonces el código que es común. Luego, el área de datos es privado de cada proceso. Lo compartible es entonces el código. En esta transparencia vemos que, como las tablas de páginas son muy grandes, entonces no conviene cargarlas totalmente en memoria. Lo que va a hacerse es, digamos, distintas técnicas del manejo de la tabla de páginas. Hacemos esta transparencia y hacemos un descanso. Los espacios de direcciones de los procesos hoy en día son muy grandes, decíamos, de 2 a la 32 o de 2 a la 64, números inmanejables. Por lo que las tablas de páginas son muy grandes. Y entonces, por ejemplo, si tenemos que el tamaño de página que maneja un procesador, o sea, la página física o marco, es de 4 KB, o sea, 2 a la 12, como es habitual, entonces en un espacio de 4 GB para los procesos ejecutándose en procesadores de 32 bits, es 2 a la 32, o sea, 4 GB dividido en 4 kilobytes. Esto me da 1 mega, lo que decíamos hace rato. 1.048.576 páginas. Enorme la cantidad de páginas. Eso significa que la cantidad de entradas que va a tener la tabla de páginas va a ser de ese valor, de 1 millón de entradas. Y si encima cada página, cada entrada de la tabla de páginas tiene 8 bytes, imaginémonos entonces que esta tabla de páginas puede ocupar 8 megas por cada proceso. Un valor inmanejable si queremos hablar de multiprogramación. Entonces, lo que hay que hacer son 3 soluciones. Aquí se proponen en esta transparencia 3 soluciones. Hacer primero una división jerárquica. Es dividir, o sea, particionar la tabla de páginas en páginas. Tomo la tabla de páginas y a su vez la divido en páginas a la tabla de páginas. Esto es lo mismo lo que se llama una paginación jerárquica. Otra solución es implementar la tabla como una función hash. Esto significa que se puede achicar el ámbito de posibilidades de entrada de la tabla y la función hash funciona como la función resto. Así que se puede tener un dividendo muy grande, pero al dividirlo por un divisor se consigue en una división entera un ámbito de resto que pueda variar entre 0 y el tamaño del divisor menos 1. Así cuando un proceso direccione una página, la función hash lo enviará a un número de entrada generado por la función hash, que podrá coincidir con otra página. En ese caso habrá una colisión, pero la solución es encadenar, en ese caso que haya colisión, encadenamos, o sea, enlazamos esas traducciones que son coincidentes y creamos una lista enlazada por cada entrada, colocándose a continuación de la primera coincidencia. Esto tiene la desventaja de no ser tan rápido en búsquedas que tengan que recorrer una lista enlazada, pero tiene mejor rendimiento en espacio y al final también en tiempo que la jerárquica. Así que la función hash básicamente es más óptima que la solución por paginación jerárquica. La tercera solución, la que se denomina tabla de páginas invertida, también llamada tabla de marcos de página. Esta tabla de marcos de páginas es una única en todo el sistema operativo, a diferencia de la tabla de páginas, que hay una por cada proceso. La tabla de marcos es única por sistema operativo. Entonces, cada entrada en la tabla esta de marcos tiene información de qué está pasando con cada página física, con cada marco de la memoria principal, si está ocupado o si está vacío, y si está ocupado, qué proceso lo ocupa, qué número de páginas tiene asignado ahí. A diferencia de la tabla de páginas por proceso, ahora hay una única tabla de marcos. En cada entrada de esta tabla se guarda un identificador del espacio de proceso, se llama ACID, y entonces una dirección virtual necesitará 3 campos: Process ID, número de página y desplazamiento. O sea, el Process ID del proceso, qué número de página quiero buscar y a qué desplazamiento quiero ir. Entonces ahora en la tabla en la tabla de marcos hay información de todos los procesos, porque ya que es una única tabla de marcos por todo el sistema, en esa tabla de marcos hay información de todos los procesos. Es decir, quién es el dueño de esta página que está cargada en este marco de página. Bien, tiene entonces un campito para número de proceso. Así que el problema
El problema de esta tabla es que el argumento de búsqueda es el número de páginas del proceso que se quiere buscar y no el número de marco, como estaría ordenada la tabla actualmente, por lo que la búsqueda se hace muy lenta, en este caso de tablas de marco. Para reducir los tiempos de búsqueda en este tipo de tablas, se aplica una función hash que achica el campo de búsqueda a aquellas entradas que pertenecen al proceso en cuestión. Luego el puntero de la tabla hash nos llevará a la tabla de marcos y verificará si la página que se busca está cargada en memoria principal o no.